Muchísimas gracias a todos los asistentes, a Blas, a los compañeros de la mesa redonda. Y bueno, en esta presentación les voy a hablar un poco de lo que es el War Data, Log Data, ¿no? Yo como tengo un grupo de música no he podido evitar la rima. Y cómo, bueno, un poco las tendencias que hay actualmente en este mercado, ¿no? ¿Por qué hablo de estas tendencias? Típicamente, cuando nosotros hablamos de los retos en las redes actuales, claro, cabe destacar que estamos en un entorno bastante complejo de administrar y de gestionar. ¿Por qué? Porque lo primero de todo, tenemos un entorno multitodo, como digo yo, ¿no? El entorno multicloud, multisede, multidispositivo, multifabricante, llega un punto en el que ni siquiera tenemos control de la infraestructura sobre la que están corriendo muchas de las aplicaciones que estamos utilizando. Además, esa criticidad de las aplicaciones va a más y a más. Cada vez los negocios dependen más de esa criticidad y, y cada vez hay más aplicaciones que son críticas. Además, este entorno multitodo hace que tenga falta de visibilidad, pues como decía antes, ya no solamente la infraestructura de algunas aplicaciones, sino el tipo de tráfico que va. Si me he ido a una solución SD-WAN, si dejo de tener entorno centralizado, tengo demasiados entornos diferentes y además tengo tantos fabricantes que por un lado tengo la información que me da el firewall, por otro lado los switches, routers, balanceadores, servidores. Tengo demasiadas herramientas de monitorización, unos para monitorizar estados de salud, otro por estados de interfaces. En definitiva, tengo un ecosistema tan complejo de analítica, de monitorización, de lo que es en el día a día llevar la operativa de la red, que hace que sea muy complejo poder estar funcionando de manera proactiva, ¿no? Siempre tenemos el modo apagar fuegos como el día a día, y esto es un poco consecuencia de todo lo anterior. Es un entorno demasiado complejo, tal y como están evolucionando las redes hoy en día, como para seguir con la gestión y monitorización de red típica o, vamos a decir, tradicional que se ha estado haciendo, ¿no? De ahí que nosotros hablemos mucho de la tendencia actual, que es cómo utilizar todo el log data y war data para mejorar toda esta analítica. ¿No? Es una tendencia muy clara en el mercado y lo primero de todo, ¿qué es el log data? Pues el log data es básicamente todos aquellos registros de actividad, métricas, cualquier tipo de huella que haya dejado cualquiera de los elementos que están conectados. Aquí podemos hablar de log data refiriéndonos a desde el registro de llamadas, los típicos call detail records, pasando por los sistemas típicos de monitorización de equipos como ha venido usándose siempre el SNMP, el ICMP con los pings típicos, pasando por los netflows de routers, es decir, hay un ecosistema gigante de logs, ¿no? Y la primera pregunta que os puede surgir es, ¿pero cómo voy a utilizar todo ese log data habiendo tantos idiomas, tantos protocolos, tantos fabricantes? Porque claro, cada fabricante te va a entregar datos de una manera, ¿no? Cada vez hay más APIs diferentes, cada fabricante tiene pues sus propios campos, sus propios parámetros, muchos envían pues mediante syslog, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso hace que sea lo primero que digas, bueno, cómo va a ser de difícil esa integración de los logs, ¿no? Además, como podéis ver, hay muchas maneras de sacarlos, ¿no? Desde streaming, pooling, CLI, transferencia de ficheros, integrándose con bases de datos en dispositivos donde ya existan, etcétera. Bueno, todo esto, gracias a una tecnología que tenemos, se llama Smart Data Broker, somos capaces de hacer estas integraciones de manera muy automatizada. Esto nos permite tener el compromiso de poder integrar cualquier fuente de datos en menos de 2 semanas, con lo cual a día de hoy estamos haciendo proyectos que son, bueno, a priori las integraciones que había que hacer de miles de dispositivos, en otras ocasiones, por supuesto, proyectos más pequeños, pero hemos podido ejecutarlo en tiempo y forma gracias a esta capa de Smart Data Broker que, como decía, permite integrar de verdad cualquier tipo de log de cualquier fabricante en cualquier formato. ¿Vale? Además, si os fijáis en la propia documentación de los fabricantes hoy en día,
es tal la tendencia hacia soluciones de analítica más avanzada que cada vez los fabricantes exportan más logs porque se dan cuenta que con su propia interfaz no son capaces de llegar a todas las necesidades que tienen todos los clientes. Es decir, con el pentágono central lo que quiero representar aquí es que cualquier solución, vamos a imaginar un firewall, por ejemplo. Oye, pues obviamente los ingenieros del firewall han diseñado una serie de cuadros de mando con una serie de analítica, pero claro, las empresas son miles o millones de empresas que cada una tiene unas necesidades diferentes o tiene una arquitectura de red diferente o le encantaría ver la información de una forma diferente, ¿no? De ahí que haya esta tendencia que comentaba de decir, bueno, ¿por qué no recogemos esos logs del firewall o de cualquier otro elemento, los llevo a una solución especializada en analítica, ¿no? Se ha venido usando mucho Big Data, Business Intelligence, bueno, pues a esto se refiere, ¿no? Pero con un uso, vamos a decir, concreto. Cuando se habla a veces de Big Data, tendemos a imaginarnos muchos tipos de casos de uso. Aquí hablo de una manera práctica, ¿no? De cómo analizar todo lo que está pasando en la red y darle mucho valor a esos datos, ¿no? Lo primero es, voy a personalizar todos los cuadros de mando, voy a poder interactuar con ellos, voy a poder tener drill down, voy a mejorar la tasa de retención. Esto pasa mucho ahora, por ejemplo, con el teletrabajo, que antes nos han estado comentando muchos de los retos que tenían. Claro, ahora otro de los retos es si cómo veo yo si los usuarios están conectando, si les está funcionando bien, si alguno no se conecta nunca. Y claro, hay unos registros en los terminadores de VPNs, en los propios firewalls, etcétera, que a priori esos logs están pensados para mirar puntualmente si ha habido algún error, claro. Entonces, en algunos fabricantes apenas los retienen 24 horas y ni llegan, ¿no? Con lo cual, si yo exporto esos logs, voy a poder mejorar ese tiempo de retención, voy a poder generar armas mucho más avanzadas, además voy a poder hacerlo multitenant, esto tanto para organizaciones integradores que hagan de MSPs, que otorguen servicios gestionados, hasta dentro de una misma organización donde hay diferentes departamentos y se necesitan tener diferentes, vamos a decir, capas de visibilidad. A veces departamento de redes, departamento de seguridad, cada uno tiene que tener, vamos a decir, sus herramientas o sus reportes o sus cuadros de mando. Incluso cada vez más nos piden para gente de alta dirección en la que, claro, se están pidiendo mucho presupuesto para temas de ciberseguridad y les gustaría tener una manera fácil de dar pues cuadros de mando con los ataques que se están previniendo, que se están parando diariamente, un análisis un poco más a alto nivel. Pues bueno, al final con soluciones de analítica realmente las posibilidades son infinitas prácticamente. Y por supuesto correlacionar las diferentes fuentes. Si yo estoy aglutinando datos de diferentes elementos de mi red, voy a poder tener muchas más visibilidad, voy a poder correlacionar esas fuentes, me va a ayudar mucho a conseguir las causas raíz de cualquiera de los problemas que haya y en definitiva voy a mejorar mucho esa proactividad que comentaba. Todo esto además casa muy bien con otro ecosistema de datos, que es lo que llamamos el wire data, ¿no? Los datos de cable. ¿A qué nos referimos con datos de cable? Esto, lógicamente, son los americanos los que se van inventando esa terminología y básicamente es los datos que extraigo del tráfico IP. Hay muchísimos datos en el propio tráfico. Los datos de los datos, lo que llamamos metadatos, me van a dar muchísima información de cómo está funcionando mi red y va a ser un complemento perfecto para el Wire Data para saber exactamente qué es lo que está pasando. Podemos extraer muchísima información. Aquí hay solo un ejemplo, pero realmente tenemos muchísimas métricas. Podemos, pues a nivel de VoIP, extraer desde el MOS, jitter, latencia, hasta muchísimos otros indicadores, pasando por todas las conexiones TCP, índices de retransmisión, round trip time, para HTTP el tiempo de setup. Es decir, cada aplicación tiene como sus medidas, sus métricas de calidad de experiencia. Comentaba antes que uno de los retos hoy en día es tener medidas todas las calidades de experiencia de mis aplicaciones críticas. Cada vez los negocios dependen más de esas aplicaciones, con lo cual es fundamental tener en tiempo real monitorizado, analizado cuál es el comportamiento que están teniendo todas ellas. ¿Vale? Con lo cual, teniendo una sonda de estas características, voy a poder tener toda esta información. Con lo cual,
Gracias a estas ondas de red, no solamente vamos a medir calidades de experiencia, vamos a detectar aplicaciones, vamos a tener todo tipo de KPIs de red, flujos, conversaciones, volúmenes, tráficos de pico, en definitiva, toda la información necesaria para poder tenerlo todo perfectamente controlada y una herramienta además muy potente también de troubleshooting en caso de llegar a tener algún problema, ¿no? Aquí podéis ver varios de los cuadros de mando que estamos proponiendo dentro de nuestra herramienta para poder llegar a todas esas conclusiones. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve además todo esto? Porque claro, he hablado mucho del tema IT, pero cada vez está influyendo más el tema de OT, IoT, etcétera. Entonces, con una solución de analítica tan potente, pues también voy a poder integrar fuentes de datos del ecosistema OT e IoT sin ningún problema. ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cuál es la ventaja de estar trabajando con el log data y guard data a la vez? Porque hasta ahora las soluciones de monitorización de red se basaban en unas soluciones tipo por SNMP, por NetFlow, o sea, más basadas, digamos, en los logs de diferentes herramientas. Lógicamente, con el log data podemos extraer muchísima información. Hay parte de la información que solamente podemos extraer con el log data. Si yo quiero saber cuál es el estado de salud de elementos, el estado de interfaces, si quiero saber el registro de actividad del firewall, cuántos bloqueos ha hecho, todo eso me lo va a dar los logs y obviamente hay que recogerlo de ahí para tener todo ese espectro de visión. Pero si aparte quiero saber, como comentaba antes, todos esos SLAs por aplicación, quiero saber toda la actividad, quiero mirar las conversaciones en tiempo real, conocer exactamente quién, cuándo, cómo, y además muy importante, los paquetes no mienten, hay que tener, siempre todo va muy ligado a la seguridad, pero a veces los logs, si tú accedes a los logs de un sistema, esos logs han podido ser truncados, y yo estoy continuamente extrayéndolos, incluso si tengo esa capa de analítica de lo que ha pasado exactamente en la red, los paquetes seguro no me van a mentir, con lo cual tengo una fuente muy fiable, ¿no? Si, por ejemplo, quiero monitorizar las llamadas VoIP, pues en los logs me van a decir con los call detail records cuántas llamadas ha habido, quién ha sido el número de teléfono que ha llamado, cuáles han sido las causas de terminación de las llamadas, el top receptores, etcétera. Y el Wire Data voy a conseguir el MOS, jitter, latencia a nivel de red, pérdidas de paquetes, puedo saber el orden de la escalera de conexión de RTP, es decir, puedo extraer ya información muy fina y por supuesto todas las medidas adicionales de calidad de experiencia para asegurarme tener absolutamente todo eh, controlado y saber, sobre todo, ser proactivo, conocer que empieza a fallar algo y ser el primero, antes de que me empiecen a llamar diferentes departamentos, usuarios, que algo está fallando, yo ya tengo un sistema analítica avanzada que me está diciendo aquí está pasando algo porque está habiendo un código de terminación más elevado unido a pues a nivel de red unos fallos que estamos detectando en este sentido. Con lo cual, todo eso, obviamente, no solamente mejora el tiempo de reacción ante cualquier fallo, sino que mejora también que hay menos fallos en la red porque yo me estoy adelantando a ellos. ¿Vale? Todo esto, como comentaba, una de las tecnologías disruptivas que tiene Beautynet, aparte de esa capacidad de analizar cualquier fuente, incluso de tener nuestra propia sonda de tráfico IP, con lo cual confluir esos dos mundos es bastante disruptivo en el mercado y además es totalmente multitenant. Y como comentaba antes, si yo quiero dar servicio a diferentes departamentos de mi organización o soy una empresa que da servicios gestionados, con una única instancia, perdón, se pueden dar respuesta a todos los diferentes casos de uso de los diferentes departamentos. Luego se pueden crear incluso diferentes perfiles dentro de cada departamento o dentro de cada cliente. Es decir, es multitenant a dos niveles, que esto con soluciones de analítica pues es bastante complicado de ver. Incluso tenemos clientes que lo que hacen es para sus clientes, en vez de darles un portal donde puedan acceder e interactuar, envían reportes automáticos, ¿no? Con el estado del, si dan servicios en red, oye, pues los servicios que te estoy dando tienen estos KPIs, estas medidas de calidad de experiencia, estos usos, etcétera, todo de manera automatizada, sin que nadie toque un solo botón, un solo teclado, ¿no? Y lógicamente esto nos da pie a muchísimos casos de uso, porque me he centrado mucho en temas de red y de comunicaciones, pero realmente los casos de uso
son muchísimos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos tratando varios proyectos en los que hay organizaciones que dicen, oye, necesito saber a nivel de teletrabajo cómo se está comportando cada uno de los empleados, si se están conectando, cuántas horas se conectan al día, cuántas llamadas hacen, cuántas reciben, pues si tengo algún sistema de CRM, tengo algún sistema diferente, cómo lo están utilizando, pues claro, ya puedo integrar diferentes sistemas, diferentes elementos y claro, al final, teniendo como fuentes de datos la parte de IT, puramente puedo empezar a extraer mucho. Todo esto sin necesidad de desplegar nuevos agentes, nuevos, que eso al final pues puede resultar, si ya estoy usando agentes normalmente en Point Seguridad, si ya empiezo a añadir agentes para monitorizar otras cosas, hombre, se van a resentir las máquinas y va a ser todo mucho más complejo de gestionar, ¿no? Con lo cual, dejemos los agentes más para la seguridad, que es lo crítico, y vamos a tratar de recoger el resto de datos o resto de casos de uso de los datos que ya existen en la red, ¿no? Por supuesto, también a nivel de seguridad tenemos muchos clientes que, claro, adquieren un SIEM, luego el SIEM lo tienen medio sin usar, lo usan más para analítica de recolector de todos los logs de seguridad. Bueno, pues lógicamente este tipo de herramientas son mucho más potentes a nivel de analítica. No tienen la correlación que tienen los SIEMs ni las funcionalidades que tienen, pero eso lógicamente requiere de un mantenimiento y de un know-how que no muchas empresas tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues por cerrar, hablando un poco más de BeautyNet, no sé si nos conocíais todos, pero bueno, somos una empresa española, todo 100% tecnología española, capital español, y de lo cual estamos bastante orgullosos. Y bueno, llevamos ya casi 3 años en el mercado, estamos presentes en 7 países, tenemos referencias en, vamos, desde el IBEX 35, administración pública, es decir, que está la empresa, bueno, creciendo bastante rápido, en parte por esta filosofía o esta visión que he compartido con vosotros, ¿no? El hecho de tener una capa de analítica, que es el círculo central que represento aquí, tan potente, digamos, con todas las funcionalidades que puede tener un Business Intelligence, pero muy adaptada a todos los logs del ecosistema IT, OT, IoT, unido a la parte de Wire Data, de todos los datos de red, es sin duda la tendencia a la que están tendiendo todas las redes actuales, ¿vale? Recientemente hemos actualizado el portfolio con productos también de optimización de red, donde nos estamos metiendo también a hacer optimización TCP y Traffic Shaping, QoS. Además, la optimización TCP sirve para optimizar a Internet, es decir, que en un único punto de la comunicación optimizo todos los flujos, con lo cual es, digamos, el cierre perfecto del ecosistema de la suite de productos de BeautyNet. ¿Vale? Al final, la ventaja de BeautyNet, porque claro, hay algunas soluciones en el mercado que tienen un producto de SNMP, otro de Syslog, otro de NetFlow, cada uno con una interfaz diferente. Al final, no soluciona el problema. La ventaja de BeautyNet, que voy a tener la misma capa, la misma interfaz gráfica, funcionando lógicamente con su base de datos, donde voy a tener el acceso a todas esas diferentes fuentes, bien sean, como comentaba, de elementos de IT, OT, IoT, como nuestro producto de sonda de red o optimizadores de red, gestores de ancho de banda, aceleradores de tráfico, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, con esta arquitectura nos permite responder muchísimos casos de uso. Como digo, lógicamente tenemos proyectos donde estamos realizando proyectos únicamente de log data, otros de wire data, otros de optimización y luego otros donde obviamente mezclamos los logs, la sonda o incluso la parte de optimización. Es decir, que depende mucho, lógicamente, de las necesidades. Y además, todo esto lo desplegamos de manera fácil con una solución con arquitectura all-in-one, es decir, que dentro de un único appliance también se puede hacer en entorno virtual, también puede hacer incluso en cloud pública, pero que un único appliance sea capaz de recoger logs, de recoger tráfico IP, de analizarlo, etcétera. Incluso recientemente hemos sacado una sonda al mercado, porque típicamente la parte de guardata de sondas se entiende como un elemento de mucha de mucha potencia para poder recoger los datos en el punto central, el tráfico, grandes volúmenes de tráfico, etcétera. Y nosotros hemos sacado una sonda pequeña para incluso poder ponerlas en entornos distantes, muy barata, sale realmente muy económico y poder entonces tener el control completo de todo lo que está pasando en la red, tanto en sedes distantes como en la sede principal. Y bueno, podéis descargaros la presentación desde la web y por supuesto cualquier pregunta adicional, pues estaremos encantados de atenderos.